Polonia no existe en ningún mapa del mundo, no como error cartográfico, como política deliberada. El Imperio ruso, el Imperio austrohúngaro y el Reino de Prusia se habían repartido el territorio polaco en 3 ocasiones entre 1772 y 1795. En 1867, llevaban casi un siglo borrando sistemáticamente el idioma polaco de las escuelas, el nombre Polonia de los documentos oficiales, y la posibilidad de educación científica en polaco de cualquier institución que quisiera seguir funcionando. En ese país que no existía, en Varsovia bajo ocupación rusa, nací ese año. Lo que voy a desmontar hoy no es una historia de escape, es algo más difícil de sostener como narrativa, y más preciso como descripción de lo que ocurrió. Es una historia sobre cómo los sistemas de supresión producen, como consecuencia estructural de su propio funcionamiento, exactamente lo que intentan suprimir. Esa frase tiene una dirección específica. Vamos a seguirla. La narrativa estándar que circula en documentales, en museos, en los carteles que cuelgan en los pasillos de las escuelas dice esto. Curie creció en condiciones difíciles bajo ocupación rusa. Tuvo que irse porque Polonia no tenía universidades que admitieran mujeres. Llegó a París, triunfó y mantuvo su identidad polaca nombrando el polonio en honor a su país. Es una historia de origen con los elementos correctos dispuestos en el orden incorrecto. Porque describe el resultado sin tocar el mecanismo, y el mecanismo es lo que importa. Polonia no pudo retenerla, porque le faltaban recursos o apertura institucional, como si el sistema simplemente hubiera fallado en cumplir su función. La expulsó porque el sistema de ocupación rusa había diseñado activamente las instituciones educativas para producir exactamente ese resultado en exactamente ese tipo de persona. No fue un fallo del sistema, fue el sistema funcionando como estaba diseñado. Esa diferencia no es semántica. Cambia completamente qué conclusiones puede sacar sobre la relación entre supresión política y producción intelectual, y sobre por qué el polonio lleva ese nombre. Después de la insurrección polaca de 1863, el gobierno ruso implementó una política de rusificación con componentes educativos específicos. Prohibición de enseñar en polaco en escuelas públicas. Supervisión policial de contenidos curriculares. Exclusión explícita de historia polaca, literatura polaca y ciencias naturales en polaco de cualquier institución que recibiera financiamiento o reconocimiento oficial. El objetivo declarado era producir ciudadanos rusos, no polacos con formación que pudieran articular una identidad nacional separada. La educación científica en polaco era específicamente peligrosa, más que la historia o la literatura, porque la ciencia produce un tipo de autoridad epistémica que los sistemas de ocupación no pueden controlar con la misma facilidad que controlan los libros de texto. La capacidad de hacer afirmaciones verificables sobre el mundo, afirmaciones que cualquier instrumento puede confirmar independientemente del idioma en que se formulen, es una forma de autonomía que la prohibición lingüística no puede suprimir completamente. El Imperio ruso sabía eso, por eso la ciencia en polaco era el objetivo prioritario. La respuesta polaca no fue individual ni espontánea. Fue la construcción de una red paralela de educación clandestina, la Uniwersytet Latający, la Universidad Flotante, que operaba rotando clases entre apartamentos privados para evitar a la policía zarista. Curie se educó en ese sistema entre aproximadamente 1882 y 1886. Lo que nadie menciona cuando cuenta esta historia es que esa red fue construida y sostenida mayoritariamente por mujeres, organizando los espacios, absorbiendo el riesgo legal, transmitiendo el conocimiento entre nodos de la red cuando un apartamento quedaba comprometido. Y hay algo más que importa sobre la arquitectura de ese sistema. La Universidad Flotante era, si se mira con precisión, la institución educativa más sofisticada de la Polonia de los años 80. No a pesar de ser clandestina, sino porque la clandestinidad obligó a resolver problemas de organización distribuida que las instituciones oficiales nunca habían tenido que resolver. Como una red de distribución de agua construida por personas sin acceso al sistema municipal. Técnicamente más eficiente en ciertos aspectos precisamente porque no puede depender de infraestructura centralizada, y tiene que funcionar aunque cualquier nodo individual falle. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que cada redada policial que obligaba a mover las clases refinaba la logística de la red. Distribuía el conocimiento organizativo entre más participantes. Reducía la vulnerabilidad a un punto único de fallo. El sistema de supresión, cada vez que aplicaba presión, producía una red más resiliente, no más débil. Ahora el pacto con mi hermana Broña, porque ese pacto no es una anécdota de sacrificio familiar,
Es la descripción de un problema de ingeniería financiera con una solución específica. No existía ningún mecanismo institucional que financiara la formación científica de mujeres polacas con talento académico documentado. Ningún fondo, ninguna beca, ningún programa. El pacto entre Bronia y yo fue construido para resolver ese problema con los únicos recursos disponibles. Yo trabajaría como institutriz durante 5 años para financiar los estudios de medicina de Bronia en París. Bronia, al terminar, devolvería el apoyo económico para que yo pudiera ir. Ese acuerdo funcionó desde 1885 hasta 1891 con la precisión de un contrato, no con la imprecisión de un favor. Tenía términos, tenía plazos, tenía consecuencias si alguna de las dos partes fallaba. Lo que resolvió no era una dificultad personal, era la ausencia completa de infraestructura institucional, una ausencia diseñada por el sistema de ocupación para que exactamente ese tipo de solución fuera necesaria. Llegué a París en noviembre de 1891. La Sorbona admitía mujeres formalmente desde 1880, una de las pocas universidades europeas que lo hacía. Pero aquí es donde la mayoría de los videos se detienen. Nosotros no nos detenemos aquí. La decisión de París no fue solo sobre admisión formal, fue sobre densidad de red científica. París, en 1891, tenía la concentración más alta de física experimental de frontera en Europa. Poincaré, Lippmann, la infraestructura de laboratorio que eventualmente conectaría con Pierre. La ocupación rusa había privado a Varsovia de exactamente ese tipo de densidad durante décadas. No por accidente, sino porque la densidad científica produce el tipo de autonomía intelectual que los sistemas de ocupación necesitan suprimir. Elegí París porque era la opción con el gradiente de conocimiento más pronunciado disponible, como agua que fluye hacia la pendiente más pronunciada, no porque el agua decida, sino porque la geometría del terreno no deja otra dirección. Y hay algo que llevé de Varsovia que ningún compañero de la Sorbona tenía de la misma forma. La formación en la Universidad Flotante había producido en mí algo que la educación oficial francesa no producía sistemáticamente: la experiencia de aprender ciencia en condiciones donde el conocimiento tenía consecuencias políticas directas. En la Sorbona, la física era una disciplina académica. En Varsovia clandestina, la física en polaco era la afirmación de que el mundo podía ser descrito con rigor en un idioma que el imperio intentaba hacer desaparecer. Eso produce una relación con el conocimiento que no es más noble. Es diferente en su arquitectura psicológica, y esa diferencia es parte de lo que llegó a París que los compañeros de formación estable no traían. Aquí está la fractura, la que nadie nombra con precisión porque hace incómodo el relato en las dos direcciones posibles. El sistema de ocupación rusa que intentó suprimir la formación científica polaca produjo, como consecuencia directa de su funcionamiento, las condiciones específicas que hicieron posible a Marie Curie. Sin la prohibición de educación oficial en polaco, no habría existido la Universidad Flotante con sus propiedades de red distribuida. Sin la Universidad Flotante, no habría recibido la formación específica que desarrolló esa relación con el conocimiento como acto de resistencia. Sin esa formación, no habría tenido la base para aprovechar la Sorbona de la manera en que lo hice. Sin el pacto con Bronia, necesario solo porque no existía ningún mecanismo institucional alternativo, no habría llegado a París en el momento preciso en que la física experimental estaba produciendo los fenómenos que estudiaría. Cada elemento de la cadena depende del anterior. Y el primer elemento es la prohibición. Quédate con eso. No te lo resuelvo todavía, porque hay una capa que hace esto más difícil de procesar. Esto no es una paradoja poética. No es la ironía elegante de que la supresión produjo lo que intentaba suprimir. Es una descripción técnica de cómo operan las contradicciones internas de los sistemas de supresión cuando se aplican a la producción de conocimiento. El Imperio ruso no falló en suprimir a Curie porque no fue suficientemente eficiente en su política de rusificación. Falló porque la supresión sistemática de la educación formal produce, en ciertos contextos con ciertas condiciones previas, redes de educación informal con propiedades que la educación formal no tiene, incluyendo la capacidad de producir personas con una relación con el conocimiento que los sistemas estables no generan. El problema más difícil de sostener sin resolverlo rápidamente es este. No hay una versión de la historia de Curie sin la ocupación, no como contexto de fondo que ella superó, como mecanismo generativo que construyó las condiciones sin las cuales el resultado específico no habría sido posible. Esto no es una lección sobre resiliencia, ni sobre identidad preservada ante la adversidad.
es la descripción de cómo un sistema diseñado para producir un resultado produjo el resultado opuesto, y de por qué esa inversión no fue un accidente, sino una consecuencia lógica de la arquitectura del sistema. Ahora la pregunta que ese mecanismo abre, y que ningún análisis de este tipo puede ignorar sin volverse cómodo de una forma que distorsiona el problema. Si la supresión fue el mecanismo generativo, ¿qué dice eso sobre los sistemas de supresión que no produjeron ese resultado? Sobre las personas en las mismas condiciones que no llegaron a ningún París, que no construyeron ningún pacto que funcionara, que no encontraron ninguna red clandestina con la densidad suficiente? No tenemos sus nombres. No los tenemos porque los sistemas de supresión que funcionaron con eficiencia suficiente no dejaron registro del conocimiento que eliminaron. Solo registramos los casos en que la supresión falló en producir supresión. El resto es silencio de archivo. Quedarse con esa asimetría, entre el caso visible y los casos invisibles, es el único lugar honesto desde el que se puede leer esta historia. El matemático Nassim Taleb describió en 2012 el concepto de antifrágil, sistemas que no solo resisten el daño, sino que se fortalecen como consecuencia de él. La universidad flotante es el ejemplo de infraestructura de conocimiento más preciso de ese concepto que conozco. No porque Taleb lo haya analizado, sino porque su dinámica es exactamente la que el concepto describe. Cada redada policial que obligaba a mover las clases refinaba la logística, distribuía el conocimiento organizativo, reducía la vulnerabilidad a un punto único de fallo. La presión centralizada producía descentralización. El sistema diseñado para destruir la red la volvía más difícil de destruir con cada intento. Hay una segunda conexión que la mayoría de los análisis no traza desde aquí. La prohibición del polaco en la educación científica no era solo una política cultural con consecuencias sociales. Tenía consecuencias epistemológicas concretas y medibles. El vocabulario técnico de la física, la química y las matemáticas en polaco tuvo que ser construido o mantenido activamente por la red clandestina sin apoyo institucional, en un momento en que ese vocabulario estaba cambiando rápidamente por los avances de la física experimental europea. Los lingüistas cognitivos han documentado en otros contextos lo que ese proceso produce. Una comunidad que tiene que defender activamente su vocabulario técnico desarrolla una conciencia sobre ese vocabulario que las comunidades con acceso estable no necesitan desarrollar. Escribí ciencia en francés durante décadas y pensé en polaco durante el mismo tiempo. La tensión entre esos dos sistemas lingüísticos, documentada en las cartas, es parte de la arquitectura cognitiva que llegó a París. No como desventaja superada, como herramienta de trabajo diferente. Y hay un patrón más amplio que este caso ilumina si se mira con la distancia correcta. La diáspora científica judía de la Alemania nazi entre 1933 y 1945 produjo una concentración de físicos teóricos en Estados Unidos. Einstein, Fermi, Szilard, entre otros, que cambió permanentemente el centro de gravedad de la física mundial. La Revolución Cultural China de 1966 a 1976 suprimió una generación de científicos que, al reintegrarse o emigrar en los años 80, produjeron una diáspora científica con características específicas que las instituciones receptoras no habían previsto. En todos los casos, la estructura es la misma. La supresión sistemática de formación científica en un contexto produce una dispersión de personas con formación atípica que altera las instituciones que las recibe. El Imperio ruso no sabía que estaba exportando a la Sorbona exactamente el tipo de pensador que la Sorbona necesitaba para los problemas que estaba a punto de enfrentar. Dos preguntas que la historia y la ciencia no pueden responder todavía. Primera, no existe un modelo predictivo que determine bajo qué condiciones específicas la supresión sistemática de educación formal produce redes de conocimiento informal con capacidad generativa, como la universidad flotante, y bajo qué condiciones produce simplemente pérdida de capital humano sin recuperación. Hay casos históricos en ambas direcciones. Los factores que determinan cuál de los dos resultados ocurre: densidad de red preexistente, existencia de infraestructura doméstica que pueda absorber la función educativa, presencia de una diáspora con recursos para sostener conexiones. Están identificados parcialmente. No están integrados en ningún modelo con capacidad predictiva validada. La diferencia entre los dos tipos de resultado tiene consecuencias para cómo los sistemas actuales diseñan respuestas a la supresión de educación en contextos de conflicto. No tenemos esa respuesta todavía. Segunda, y esta es la que más importa para entender lo que fue Curie antes de ser Curie. Los archivos de la Universidad Flotante están dispersos entre colecciones privadas, fondos del Instituto Curie en París y el Archivo Nacional de Polonia en Varsovia.
Una parte significativa nunca fue digitalizada. No sabemos todavía con precisión qué física aprendió Curie en Varsovia antes de llegar a la Sorbona, ni si ese conocimiento específico influyó en las preguntas que decidió hacer en el laboratorio de Lippmann. La reconstrucción de ese currículo clandestino es un proyecto activo de historia de la ciencia con fuentes incompletas y metodología en desarrollo. Lo que Curie aprendió en los apartamentos de Varsovia antes de 1891 es, en este momento, parcialmente desconocido. Y eso significa que la pregunta sobre qué produjo la física que cambió el siglo XX tiene una respuesta que todavía no está completa. Al principio de esto, la física que Polonia no pudo retener sonaba como una afirmación sobre pérdida. Un país sin los recursos o la apertura para quedarse con su talento más importante. Ahora debería sonar diferente. El sistema de ocupación rusa diseñado para suprimir la identidad polaca construyó, como consecuencia estructural de su propio funcionamiento, la red educativa clandestina que me formó. El problema económico que el pacto con Broña resolvió con precisión contractual. Y la relación con el conocimiento como acto de resistencia que llevé a París y que mis compañeros de formación estable no tenían de la misma forma. Polonia no perdió a Curie. La ocupación que intentó borrar Polonia la expulsó hacia el único contexto donde su formación específica podía encontrar los problemas para los que estaba equipada. El polonio lleva ese nombre porque nombré el descubrimiento en honor al país que me produjo expulsándome. No por nostalgia, por precisión. Porque entendía que el país y el descubrimiento estaban conectados por el mismo mecanismo. Y ese mecanismo no era la identidad cultural preservada contra la adversidad. Era la contradicción interna de los sistemas que intentan suprimir lo que no pueden controlar. El imperio que borró Polonia del mapa durante un siglo no sabía que estaba construyendo las condiciones para que el nombre de Polonia apareciera en la tabla periódica. Ese resultado no estaba en ningún plan. Estaba en la lógica del sistema.